Hola gente, veo que últimamente estás subiendo sus historias de su SOG. Lo que me preguntó es en qué año se desarrolla. Parece algo que no tiene sentido, pero pues a decir es importante a mi parecer, si no pa' que existe la medición conocida con mi tiempo, si no nadie sabría que las temporadas de la serie 2020 se pone cada vez más intensa, mediante avanza la serie y se ve muy prometedora esta sexta temporada XD, así que al ver que en News Imagine Gokuable no lo hizo, han subido una línea cronológica de Dragon Ball AZ, aparte de que no la tiene, así que me animé a crear mi propia línea cronológica de Dragon Ball AZ, hecho obviamente por mí. Sin más por el momento, empecemos. Ojo, es una opinión personal y no es canon. ¿Por qué Dragon Ball AZ? Pues no es canon XD, basta de bromas, empecemos. La serie de Dragon Ball GT inicia a mediados del 789. Dragon Ball GT acaba a finales del año 790 y a inicios del 791, ya que sabes que la Tierra explota por no cumplirse el tiempo, debido de reunir las esferas del dragón de estrellas negras, y por lo que sabemos pasaron unos cuantos meses hasta la saga del Super 17 y unos cuantos días después finaliza la derrota de Omega Shenlong. Dragon Ball AZ inicia con la saga de Saiko a inicios del año 794, han pasado aproximadamente 3 años de los acontecimientos de DBGT a mi parecer. La saga de Karat se desarrolla a inicios y a mediados del año 795, ya que, sabemos, los guerreros Z tuvieron como 1 a 3 meses de descanso después de que derrotaron a Saiko. Por no creo que pues ya matamos a Saiko y al mes ya está Goku peleando con la Kidnapped. Obviamente tiene su debido tiempo, solo un ojo más de recordatorio XD, y después se deciden a visitar más planetas para aprender su cultura y técnicas. La saga de Evil Goku sí se desarrolla poco después de la derrota de Karat. Yo le llego a calcular unos 5 a 10 días después de que murió Karat, así que por lo mismo se desarrolla en el año 795. La saga de Saiyan, saga de relleno, se desarrolló unos 2 o 3 meses después de la derrota de Evil Goku, así que por lo mismo se desarrolla en el año 795. La saga del Ángel Z se desarrolla a inicios de los años 796. La saga Ultimate, relleno, se desarrolla en este mismo que la saga del Ángel Z unos cuantos meses después de que muere en Ángel Z. La saga de Kidnapped se desarrolla en los años 797 y 798, ya que sabe qué tiempo pasó Goku con Irina en el mundo del vacío, pero aproximadamente pasa más de un año en este lugar para dominar el ki normal, maligno y saber los principios de dominar el ki negativo, además de saber la manipulación del ki en fundamento para alcanzar el Super Saiyajin 8, además de que Goku e Irina contaban su vida en uno que otros momentos, por esto Irina genera sentimientos hacia Goku, pero en fin, aproximadamente se desarrolla la saga vive acontecimientos de los años 797 a 798. La saga Mystic, Budokai y la saga Amazon, donde se nos presenta como villano principal a Ali, se desarrolla a finales del año 798 e inicios del año 799. La saga Broly, el Rey Saiyajin, Black Dragon y Fury Saga se genera en año 799, además es una de estas sagas más probable la Fury Saga, en donde Goku y Vegeta alcanzan el Super Saiyajin 9. La saga Universal se escribe antes de que finalice en año 799 y Cell muere iniciando en año 800. Bueno gente, creo que bastante gente puede no estar de acuerdo con mi línea del tiempo cronológico de Dragon Ball AZ, pero a decir verdad no creo que solo pase un mes y pum, nuevo villano. Sinceramente, tomando en cuenta lo que es Dragon Ball Z, pasaban hasta años. Recordar la saga Saiyajin fue prácticamente más de un año, la saga de Namek fue 6 meses para la llegada de los androides, tuvieron que pasar 3 años, y para la derrota de Cell tomó como una semana más, ya que los androides solo destruían por diversión y se hacían güeyes buscando a Goku en carro XD, y después 7 años para que se desarrollara la saga de Majin Buu, que en ese mismo día acabó XD, y después 5 años más para que Goku entrenara a Ubi. Lo mismo va para Super inicia 3 años después de la derrota de Majin Buu, y pues sinceramente ya han pasado los 5 años en donde la familia de Goku y Vegeta no se ven hasta el torneo Budokai, así que sinceramente creo que tomó unos años en desarrollar todo Dragon Ball AZ, ya que para la saga de relleno, y pues me esforcé un poco para darle un orden a todo este rollo. Lo que es el Buser muere a inicios de los años 800, sí fue muy exagerado de mi parte, pero pues para mí sería un inicio.